Muchas gracias, Jimena. Un placer estar aquí con ustedes y vamos a hablar un poco sobre el vino y el derecho. Sí, qué relación existe entre lo jurídico, pues, y el mundo de la producción vitivinícola, de su, es decir, su producción, su comercialización, su consumo. Y desde luego la relación más íntima, ¿no?, que existe entre el concepto, pues, de la vid, de la producción del vino, el ciclo de vida de la planta, etcétera, con pues, la religión, la filosofía, el derecho, ¿no? Y una viticultura, pues, de calidad que quiere triunfar en un momento dado, tiene que contar con ciertos requisitos, ¿no? Desde luego, tierras privilegiadas, y una serie de circunstancias particulares que reúnan a un buen grupo de productores con un buen grupo de consumidores, ¿no? Es decir, el consumidor del vino tiene que exigir vinos de calidad y tiene que conocer las características del vino. Desde luego que hay vinos de diferentes calidades y de ninguna manera hay que irnos con esta idea de que el mejor vino es el que más te gusta. No es así. Hay vinos muy malos, hay vinos regulares, hay vinos buenos, hay vinos muy buenos, ¿no? Puede ser que nos guste un vino malo, pero eso no hace que el vino sea bueno, ¿no? El hecho de que nos guste. Entonces, quitémonos esa idea de que el que más nos gusta es el más bueno. No, no, ciertamente, no necesariamente. ¿Pero qué es el vino? Bueno, pues el vino es el jugo de uvas, ¿no?, fermentado, aunque el término a veces se aplica a el jugo de uvas, perdón, al jugo de frutas, pues, o de otros frutos distintos que también se fermenta. Si bien en la tradición, digamos, jurídica mexicana, se habla de vinos de uva y de vinos de la tierra, o vinos de Castilla y vinos de la tierra. Los vinos de Castilla son los vinos de uva y los vinos de la tierra, en la legislación indiana, estamos hablando del siglo XVI, XVII y XVIII, se refiere a los alcoholes, a los demás fermentados y alcoholes desde el pulque hasta el tequila, ¿no? Y por eso en México nos encontramos luego con esta confusión, confusión en términos de llamarle vino a cualquier bebida alcohólica, ¿no? Y esta frase de hay que tomarse unos vinos, y que no se refiere al vino de uva, sino que se refiere, pues, a cualquier otro aguardiente, ¿no? Eso tiene que ver con la tradición legislativa indiana, ¿no? Y el vino, pues, es una bebida alcohólica, alimenticia, ¿no?, hecha con jugo fermentado de la uva, eh, y que no solamente se beben, ¿no?, sino dicen algunos productores que también se escuchan y se sienten, pues, que los vinos se parecen a quien los elabora. Lo que tiene el vino es que hay una inversión humana muy importante. Detrás de una copa de vino hay todo un esfuerzo familiar, empresarial y personal muy importante, ¿sí? La producción de vinos implica una relación específica con la tierra, y como buena producción agrícola, pues está sujeta a las variantes, pues, climáticos y a las condiciones de la tierra, ¿no? El arte de hacer el vino, pues, es uno de los primeros que ha ejercido el hombre, pues, o el ser humano en un mundo civilizado. Si el cultivo de la vid dirigido a la producción de vino, pues tiene su origen alrededor del año 6000 antes de Cristo. Si estamos haciendo vino desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y en lo que ahora es Turquía, Siria, Irak, Irán, más o menos es en esa región donde se empieza a producir vino en la antigüedad. Y es una casualidad, evidentemente, es decir, alguien bebió y disfrutó el jugo fermentado de uvas silvestres que había recogido, que seguramente los había almacenado en una vasija de cerámica. Ahí se quedaron un tiempo y después, al abrir la vasija, se encontró con un producto nuevo, ¿no? Es decir, con un producto fermentado. Superó el asco, se lo bebió y se dio cuenta, pues, que era una bebida placentera y que además era una bebida mejorable, ¿no? Descubrimientos recientes han llevado a encontrar producción de vinos en el periodo neolítico, ¿no? Es muy interesante, pues, la relación y la domesticación de la vid por parte del ser humano. El, ya en los historiadores, pues, del mundo antiguo, ¿no? Herodoto, por ejemplo, describe las operaciones de importación de vino desde Armenia hasta Babilonia, ¿no? En barcos que estaban llenos de paja, en donde se transportaba vino contenido en barricas de madera o barricas de palma, ¿no? En el caso de Egipto, si bien la bebida alcohólica más habitual en el mundo egipcio era la cerveza, ¿no? Pues a partir del siglo IV antes de Cristo se inicia el consumo y la producción de vinos en el norte de Egipto, en una región cerca, pues, del norte, del delta del Nilo,
donde viñedos propiedad del rey, pues de sacerdotes y de altos funcionarios producían vinos egipcios. En el caso de Grecia, eh, pues ya en el siglo XV antes de Cristo la viticultura se encuentra establecida gracias a, y lo sabemos, pues, gracias a las menciones que se hace por Homero, pues, en la Ilíada y en la Odisea, donde se da cuenta de la utilización generalizada de vino en festines, en banquetes, etcétera. Y esto, pues, se ha podido comprobar en restos de copas y vasijas micénicas que se han encontrado a lo largo del tiempo, ¿no? Hay constantes referencias en la obra homérica al vino, a su utilización, y pensemos, por ejemplo, pues en la forma en que Odiseo emborracha con un vino así fuertecito al cíclope, ¿no? En la historia griega. Ahora, el vino, pues, en ese sentido, ha tenido desde un inicio una dimensión claramente religiosa, ¿no? Ha jugado un papel importante en los diversos rituales, digamos, de la vida diaria. Es decir, en el en los ritos cristianos, por ejemplo, para católicos romanos, luteranos, para ortodoxos, etcétera, la adoración, digamos, no es completa y no es válida si no hay un consumo de vino. ¿No? Y tiene que ser precisamente vino, no puede ser agua, no puede ser otra bebida. En el mundo judío también el vino es esencial para la celebración del sábado, ¿no? O desde luego de la Pascua, ¿no? Las bendiciones, pues, se hacen alrededor justamente de la bebida de la uva, ¿no? Ahora, el mundo romano, la introducción de Dionisio, primero como dios griego de la vid, y luego como Baco, pues, y en el mundo romano, se va a relatar primero en las Bacantes de Eurípides, ¿no? Y se va a conocer en el mundo romano como Baco, ¿no? Se identifica al dios romano de la fertilidad de los campos, ¿no? Y en Roma los rituales báquicos, pues, no van a tardar en ser prohibidos, pues, de hecho, en el Senado prohíbe los rituales de Baco en el año 186 antes de Cristo, y pues por los excesos que luego se cometían, ¿no? El propio Tito Livio en su Historia de Roma relata las razones de su prohibición, ¿no? Dice que al rito religioso pues se le van a añadir los placeres del vino y los banquetes para atraer a un mayor número de adeptos, ¿no? Y señala, el vino y la nocturnidad y la promiscuidad pues llevan a desmanes pues que motivaron la prohibición de los ritos mágicos, ¿no? Y si bien las fiestas báquicas se prohíben, pues en lo individual el culto a Baco continúa en el mundo romano. Las pinturas conservadas en la Villa de los Misterios en Pompeya, pues ofrecen una imagen muy clara del rito básico de iniciación a los misterios báquicos en el siglo I antes de Cristo, ¿no? Ahora, si nos vamos y ya avanzamos, pues, históricamente hacia Francia, por ejemplo, la vinicultura va a experimentar un desarrollo, pues, muy especial, distinto al que va a tener en lo que ahora es Italia, ¿no? Tras la caída del Imperio Romano, visigodos, burgundios, francos van a dar condiciones estables para la producción de vino, ¿no? Merovingios y carolingios en el mundo franco van a impulsar la viticultura y fundamentalmente en la región de Borgoña, ¿no? Donde todavía existe uno de los viñedos más famosos del mundo, que es el Gran Cru Corton Charlemagne, o sea, el Gran Cru Corton Carlomagno, ¿no? Eh, que se cultiva pues desde el mundo medieval, ¿no? A partir del siglo IX, la Europa cristiana, es muy importante, se va a identificar como una civilización del vino, ¿no? Y serán precisamente las órdenes religiosas, los conventos, los que se encargan del desarrollo vinícola para príncipes, para grandes del reino, para consumo propio y consumo popular. Es decir, el vino en la Edad Media, ¿no? El vino estará en la mesa, estará en la cocina, estará en las ceremonias religiosas, estará en los remedios curativos, ¿no? Y se lo consumen los pobres, los que más o menos tienen, y los ricos, pues se convierte en un elemento esencial, pues, del mundo medieval, ¿no? Y serán las órdenes religiosas, en el caso de Borgoña, los que van a identificar y van a clasificar pues el territorio en las diferentes parcelas pues y en los diferentes espacios de lo que ahora son las diferentes denominaciones de origen, ¿no? La orden benedictina de Cluny o la orden del Cister van a impulsar el cultivo de la vid y la mejora pues en la producción de vino. Básicamente en la zona de Borgoña, por ejemplo, se van a dar cuenta que dos variedades van a ser fundamentales para el vino blanco, la uva Chardonnay o la uva Ligoté, para el vino tinto, el Pinot Noir como uvas más adecuadas, pues,
para su cultivo para la región. Hoy día, un vino de Borgoña, para poder ostentarse como vino de Borgoña, tiene que hacerse con alguna de esas tres uvas. Si es blanco es Chardonnay, es Aligoté; si es tinto es Pinot Noir. Y es muy interesante, se empiezan a perfilar una serie de características propias de la tierra, propias de la forma de hacer el vino, de la época de hacer el vino, que van a identificarse siglos después con lo que ahora conocemos como denominaciones de origen, ¿no? Cuando yo tengo una denominación de origen, tengo un reconocimiento del Estado respecto a una forma de hacer un producto determinado: el tequila, el mezcal, el vino mismo, ¿no? Donde se tiene que hacer en cierta época del año, en cierto territorio, con ciertas técnicas, con ciertas uvas, no pudiendo añadir ciertos elementos o pudiendo hacerlo en un momento dado. Si no se puede pensar en una indicación geográfica o en una denominación de origen que no contemple pues una serie de requisitos básicos de producción del vino para que pueda llamarse de esa región o de esa denominación de que se trata. En el caso de España, por ejemplo, si bien durante el dominio musulmán el consumo de vino estaba prohibido, pues su producción y exportación estuvo siempre presente, ¿no? O sea, los vinos de Jerez, ¿no? Por ejemplo, que es un vino fortificado, pues de los más conocidos y más bebidos en el mundo, ¿no? Conjuntamente con la manzanilla, ¿no? Son vinos que se producen en una zona que se conoce como el Triángulo de Jerez, que son tres poblaciones: Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y Puerto de Santa María, y donde se hace un vino con un tipo de uva que se llama Palomino, el cual se encabeza se le sube pues el grado alcohólico y produce pues los famosos vinos de Jerez. Sí, en México las marcas más conocidas serán el Tío Pepe, por ejemplo, o el Fino Laína, que se consumen pues ampliamente en la cocina en México, ¿no? Vinos que después se van a exportar en un momento dado a Inglaterra. En el caso de Portugal, por ejemplo, el desarrollo de los vinos de Oporto también son vinos fortificados que resisten mejor la navegación, ¿no? Eh, Hay otras regiones, pues, en regiones de Toro, de La Rioja, de Navarra, pues, en España, a lo largo de la corte de España, a lo largo del siglo XIII, van a irse especializando y desarrollando cada vez en mejor manera su forma de producción. Ahora, a ver, no es posible hacer una historia del vino o de la regulación del vino exclusivamente local, ¿no? Sí es necesario hacer una aproximación global en donde se asocie la producción, el consumo del vino y su dimensión internacional, que es decisiva y que es definitiva. Ahora, la aparición de una amplia gama de creencias y de rituales alrededor del cultivo de la vid y la elaboración del vino, pues se va a atribuir a una necesidad social, ¿verdad?, de asegurar la fertilidad continuada de la tierra para poder reproducirse, ¿no? El vino, en ese sentido, es símbolo de la relación entre lo humano y lo sacro, ¿no? O sea, para la consagración válida tiene que usarse solamente vino y ningún otro licor, señalarán los canonistas, tanto en el mundo medieval como ya los juristas del jus comune, ¿no? Sí, para una consagración válida, dice, debe utilizarse solamente el vino. Si hacemos un recorrido, pues una búsqueda en la literatura jurídica de los canonistas del derecho común, y ya en el siglo XVI y XVII, todos están de acuerdo en que tiene que ser vino. Ahora, sucede una cosa muy interesante en el mundo americano. Si en las Indias, a falta de vino, en algún momento dado se llegó a consagrar con pulque, por ejemplo, ¿no? Asignándole o reconociéndole pues unas características similares al vino para efectos de la ceremonia religiosa. De hecho, en el mundo mexica se consideraba que en el caso del pulque, cuando alguien se embriagaba bebiendo pulque, es que la divinidad asociada al pulque tomaba posesión de la persona, del cuerpo y de la mente del que lo estaba leyendo, y por eso actuaba así. Y el pulque se le daba generalmente a los ancianos, ¿no? Y entonces, si se embriagaban, había que cuidarlos porque estaban poseídos, de alguna manera, tomados pues por la divinidad del pulque. En ese sentido, así, los vinicultores, pues, van a jugar un papel cultural muy importante porque crean orden dentro del caos. Sí, una de las características que define, por ejemplo, el cultivo vinícola es el orden que significa en términos del paisaje. Si se visita un viñedo, son absolutamente ordenados, simétricos, ¿no? Modelan el paisaje, ¿sí? Y eso permite desarrollar un enoturismo o un turismo vinculado precisamente a la producción vitivinícola.
a ver, y no nos confundamos, es decir, la producción vinícola es una agroindustria, como lo puede ser la producción de maíz, o lo puede ser la producción de azúcar, o lo puede ser la producción de algún otro de trigo, ¿no? Sin embargo, solamente la producción vinícola deriva en un turismo cultural, ¿no? Porque hay un desarrollo estético, hay una modelación del paisaje, ¿sí? Y se asocia además con el impulso de tradiciones culturales, tradiciones gastronómicas, la protección además, inclusive, de un derecho gastronómico, como se le empieza a llamar hoy día. Es decir, en ese sentido, México como potencia turística tiene un enorme espacio de crecimiento en el desarrollo del turismo enológico, ¿no? Ahora, la vid que parece morir en invierno, ¿verdad? Porque se le caen todas las hojas, quedan los varas sueltas, pues parece renacer, ¿no? Renace vigorosamente en primavera, se va a convertir en un símbolo del ciclo anual entre la muerte y el renacimiento de la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido, las divinidades o los dioses de la vid se van a asociar a rituales agrarios de fertilidad en todas las regiones donde se practica la vinicultura, ¿no? Y por eso empiezan a aparecer estos santos asociados con los viñedos, ¿no? O sea, se dice que los santos de los viñedos pues, están asociados, pues, o son herederos de divinidades propias del mundo vitivinícola, ¿no? Por ejemplo, en Francia pues, hay cerca de 30 santos patronos del mundo vitivinícola, ¿no? San Vito, San Davant, San Vermier, San Urbano Papa, San Martín, ¿no? Entonces, por ejemplo, el santo protector de los toneleros es San Nicolás. La fiesta es el 6 de diciembre. El protector de los vinagreros es San Amand, que se celebra el 6 de febrero. A los transportistas del vino los protege San Eustaquio, San Nicolás, San Lubán, en septiembre, diciembre y 14 de marzo, ¿no? A los vendedores de vino, San Amand también, Santa Madeleine, San Martín, San Nicolás, San Vicente, ¿no? Inclusive se celebraba, aunque ya se suprimió desde 1969, a una especie de zambaco, ¿no? Lo cual era claramente una fiesta de carácter pagano. Bueno, ¿qué pasa en la relación entre el vino y el derecho? A ver, el vino ha sido y es también motivo de estudio por parte de los juristas, ¿no? Hay muchos elementos relacionados con la producción, con el consumo, con la venta, con la guarda del vino, con la transmisión, pues, del vino en términos sucesorios, que los juristas se interesan. En el digesto vamos a encontrar referencias al legado de vino y especifica por primera vez qué no puede considerarse vino, ¿no? Y y se dice en el digesto, a ver, si un testador hace un legado de vino, bueno, pues se considera que todo el vino producido por la viña queda dentro de la herencia, ¿no? Eh, pero empiezan a hacer distinciones. ¿Qué pasa si encontramos otras bebidas alcohólicas, como el muslo, por ejemplo, o el situm, por ejemplo, o el camo, por ejemplo, o la hidromiel, ¿no? Que son bebidas que se hacen con otros ingredientes y que no pueden ser considerados vino. Son bebidas derivadas del trigo o de la cebada o de la propia miel o de la manzana, el camo, es por ejemplo una especie de sidra, ¿no? Y dice, ¿qué pasa si el vino está mezclado con otros productos? ¿Se considera vino o no se considera vino? ¿No? ¿Qué pasa con el vino de pasas? Ese es un vino que se sigue haciendo, un vino derivado de la uva pasa, ¿no? ¿Se considera vino o no se considera vino? ¿No? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el mosto? ¿No? Los mostos son, digamos, el producto de esa primera presión que se hace de la uva y que viene todavía con ramitas y la cáscara y demás. Se acostumbraba, en algunos casos, cocer el mosto. Bueno, pues eso ya no es vino, eso ya es una especie de almíbar, ¿no? Bueno, los juristas, ¿no? De esto se empiezan a meter en esta clasificación para poder separar específicamente lo que se considera vino, ¿no? ¿Qué es el vino? Lo que el testador concibió como tal, ¿no? Y no es el situm, no es el camo, no es el vinagre, es solamente ese vino de uva, ¿no? Ahora, los juristas, ¿no? Empiezan a analizar este texto del digesto y empiezan a designar los diferentes productos de la viña, sus alteraciones, sus diferentes versiones, ¿no? Los juristas del jus comune, los juristas de esta cultura jurídica que se desarrolla en la Edad Media y que significará el renacimiento o una segunda vida del derecho romano, empiezan a meterse al tema de la cata de los vinos, ¿no? Las características de las ventas de vino, la diferencia de la calidad del vino viejo, el vino joven, y sus diferentes definiciones y distinciones. A ver, el máximo jurista del mundo medieval, ¿no? El que se considera el gran jurista del mundo occidental, Bártolo de Saxo Ferrato, se mete desde luego al tema del vino.
¿no? Y propone una definición respecto de un vino viejo, lo que hoy llamaríamos una especie de vino reserva, y los vinos nuevos. Dice. Y dice el propio Bartolo Saxoferrato, dice, algunos dicen que el vino viejo es el que tiene un año, otros que se debe tener en cuenta la costumbre de la región. Dice, algunos doctores, dice Bartolo Saxoferrato, dicen que ciertos vinos son vinos de excelencia. ¿Cuáles son los vinos de excelencia? Los que pueden conservarse muchos años sin perder calidad y al revés, mejorando en su calidad, ¿no? Y dice Bartolo Saxoferrato, entre los vinos de excelencia hay que referirnos al vino viejo, como respecto al que ha pasado un año, y al contrario, dice, ciertos vinos son los vinos comunes, que no duran más de un año sin agriarse o sin enmudecer, y es muy interesante la palabra que utiliza, enmudecer. El vino enmudece cuando deja de percibirse el aroma y cuando se degrada en su sabor, ¿no? Enmudece, deja de hablarnos el vino. ¿No? Y por lo mismo, ¿no? El propio Bartolo Saxo Ferrato, cuando habla tiene uno de los múltiples tratados de Bartolo, es un tratado sobre los testimonios, ¿no? Y dice, en ese tratado, dice, cuando se le pregunta al testigo el sabor del vino, digo que era un vino dulce y da una razón, dice, porque bebe, porque no es fuerte, porque considera que bebe con el tacto, dice, el sabor se percibe con el gusto, porque el gusto toca de algún modo, el gusto toca las cosas, ¿no? Como decía Aristóteles, dice Bartolo Saxo-Ferrato, ¿no? Y como buenos juristas del derecho común, se empiezan a meter a detalles absolutos de la definición de qué se considera una cata, por qué el catador es un testigo del vino y por qué el vino habla o el vino enmudece, ¿no? Uno de los grandes comentaristas del Corpus Juris Civilis, Dionisio Godofredo, que es el que comenta pues, todas las ediciones que aparecen del Corpus en Francia a partir del siglo XVI, comentando el texto del digesto, dice que el vino es el que nace de la viña y no otras bebidas. ¿No? Deja muy claro, pues, lo que debe entenderse por ese texto del digesto. El célebre jurista francés Jacobo Cuyas, o Cuyasio, ¿no? Se va a quejar de la ambigüedad del texto del digesto en sus comentarios al mismo, sobre si es un legado de trigo, de vino o de aceite, ¿no? Y en sus comentarios el propio Cuyas se mete al tema de la cata de vino, ¿no? Y sobre los riesgos y la transmisión del riesgo en la compra de vino, ¿no? Dice, el comprador asume el riesgo de la calidad del vino, inclusive antes de la entrega, ¿no? Y debe de hacer una serie de catas en botella y en barrica, ¿no? Eh, eh, y está consciente, pues, o el comprador debe estar consciente en que la calidad del vino puede variar al momento de hacer la adquisición, ¿no? Y ya en el siglo XVIII, ¿no? Siguen trabajando los juristas. Hay muchos juristas, pues, que se meten al tema del vino, ¿no? Y se meten al tema del vino, por ejemplo, en lo que se refiere al cuidado, por ejemplo, o a la responsabilidad de cuidado de los viñedos. Y otra vez al contenido de los legados, si el legado de vino incluye las vasijas en donde se encuentra, si las vasijas se transmiten por accesión y no por legado. Y desde luego terminan entrando al tema del transporte del vino, pero también a el tema de la fiscalidad del vino, ¿no? Del pago de impuestos que tiene que hacerse en la producción, del pago de impuestos que tiene que hacerse en la venta y consumo del vino. Hay una obra que es quizás una de las obras pues, más destacadas o más conocidas sobre derecho vitivinícola, y es una obra que se publica en el siglo XVI, perdón, el siglo XVII, en 1629, en Venecia, se publica un tratado de vinos, vendimia y de creación del vino, ¿no? Se imprime en Venecia, el autor es un señor de nombre Jacopo Rendella, y es un texto dedicado a la materia vitivinícola, con una sección jurídica, ¿no? Y una sección técnica agrícola, ¿no? Y en donde va desde la explicación del trabajo de la propia vendimia, ¿no? Hasta la fiscalidad de la viña, la propiedad de los vinos, ¿no? Inclusive contiene algunas oraciones para combatir, exorcizar, digamos, a las plagas del vino, a los gusanos y demás, echarles maldiciones para que estos no fastidien la viña, ¿no? Ahora,
Ya más adelante, en el siglo XVI, o, siglo XVII, pues los grandes juristas conocidos en el mundo indiano y el mundo castellano se meten al tema del vino. Antonio Fernández de Otero, Agustín Barbosa, Francisco de la Pradilla Barnuevo, Juan Yáñez Parladorio, desde luego Juan de Solórzano y Pereira en el derecho indiano, Castillo de Bobadilla, en fin, muchos de ellos, Alonso de Villadiego, tratan el tema del vino, ¿no? Eh, Tema que no ha parado hasta nuestros días. En México tiene muy poco desarrollo el derecho vitivinícola, que tiene que ver también porque la industria vitivinícola mexicana tiene pocos años de haberse recuperado, de alguna manera. Si recordemos que la región más antigua de producción vitivinícola en el continente americano, pues está en México, es el Valle de Parras, en Coahuila, y que se tiene documentada producción desde el siglo XVI, pero también en Chihuahua, la verdad, del siglo XVI y siglo XVII y en otras regiones del país. Sin embargo, la producción vitivinícola en México decae fuertemente después de la independencia. Vienen importaciones importantes de vinos de Francia y de vinos de España que desplazan a la producción nacional. México se va a volcar más bien en el siglo XIX a la producción de brandis, de cerveza, de tequila, ¿no? Se empezará a recuperar la producción vitivinícola hasta el siglo XX, ¿no? Sobre todo cuando en los años 40 se establece el sistema de industrialización vía sustitución de importaciones, ¿no? Donde se le da un impulso nuevo a la industria vitivinícola mexicana y empiezan a surgir marcas que algunos recordarán, o los padres de algunos recordarán, como Urbinón, como Los Reyes, como Calafia, ¿no? Como Padre Quino, por ejemplo, que es el Padre Quino que nace en la década de los 80, es un vino que se diseña para atraer a las juventudes al consumo vitivinícola en México, ¿no? Con una campaña pues exitosísima que algunos todavía se acordarán del mismo. Cosa importante tener presente es que podemos hablar de una civilización del vino. Es una civilización en donde el vino se refleja en el arte, en la literatura, en la arquitectura, en la religión, en la historia y desde luego en el derecho, ¿no? Y que va a tener una amplia presencia en América, es decir, tenemos países productores desde Argentina, Chile, Uruguay, Brasil mismo produce vino, Perú, Estados Unidos, Canadá también y desde luego México somos países productores. Ahora, la producción vitivinícola no ha estado exenta, pues, de grandes problemas. Quizás hayan escuchado hablar de la plaga de la filoxera, ¿no? La filoxera es un bichito, ¿no? Que, pues, es la plaga, pues, más global, devastadora y decisiva en la historia de la viticultura mundial, ¿no? Este insecto, ¿no? Afecta las vides europeas, atacando las raíces de la vid, secando las hojas, matando pues a la vid, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? La filexera entra en Europa con la importación de vides del continente americano, que es que se llevan pies pues, para plantarse en los campos europeos. Y en 1863 se va a reportar la aparición de una extraña enfermedad en un viñedo francés, Château d'Aiguillon, y donde la sociedad agrícola se pone a investigar qué está pasando y se encuentran con que es un pequeñísimo bichito, ¿no? Que se está comiendo las raíces de la vid. Eh, la devastación filoxérica, como se le llama, acaba pues con o devasta pues una cantidad de viñedos muy importante en Francia, posteriormente en España, posteriormente en lo que ahora es Italia, y es un desastre. Se van a dar cuenta que la única forma de solucionar el problema es eh, injertando las variedades europeas en pies de vides americanos, que son resistentes a la filoxera, que viven con la filoxera y no pasa nada. Hoy día, si ustedes toman un vino francés, un vino italiano, un vino español, son vinos que están injertados en pies de vides del continente americano, ¿no? Que son resistentes a este bichito de la filoxera, ¿no? Hay muchas uvas con las que se produce el vino, unas más o menos utilizadas en nuestro país. ¿Qué pasa en México? A ver, la preocupación por regular la producción, el manejo, la venta y consumo de vino, pues ha sido una constante histórica en nuestro país, ¿no? Y ya desde el derecho romano, ¿no? Se establecen penas al tendero que adulterase el vino, el aceite y otros productos, y, y que eso fuera la causa de la corrupción del vino, ¿no? Y
se empieza entonces a hacer una definición del daño al vino. ¿Qué es el daño? Pues el empeoramiento, menoscabo o destrucción que el vino recibe en sí mismo cuando se le agrega alguna cosa. Es decir, si una cosa van a penar, van a combatir, será el vino adulterado, ¿no? Porque este afecta la salud y afecta desde luego la calidad del vino. La pena que se establecía en el derecho castellano a los que aguasen el vino o lo adulterasen era de 50 azotes, ¿no? Y que si se sorprendía a alguien vendiendo vino aguado y no puro, pues le tocaba su azotaína y le daban 50 azotes, pues que no era un chiste, ¿no? Y, y respecto a los excesos en el consumo, también en el mundo hispánico, las referencias son múltiples, ¿no? Ya desde Platón se aborda el tema de la embriaguez en las leyes, ¿no? Y sobre la inconveniencia de esa embriaguez. Después, con el cristianismo, va a haber un desarrollo de la teología moral alrededor de la propia embriaguez, ¿no? Se dice, pues, que un buen príncipe cristiano debe de guardar siempre la templanza en el consumo del vino y que el demasiado y desordenado beber, pues, convierte, pues, a los mozos, a los jóvenes en borrachos y a los viejos los hace borrachos y además locos, ¿no? Y así van a, por ejemplo, empezar a catalogar los tipos de embriaguez y se habla de la embriaguez perfecta, ¿no? ¿Cuál es la embriaguez perfecta o completa que dicen los teólogos morales y que consiste en un pecado mortal? Eh, Algunos podrán reconocer los elementos de esa embriaguez perfecta, ¿no? ¿Cuáles son las señales de dicha embriaguez? Dicen los teólogos morales. Primero, si uno no puede discernir entre el bien y el mal. Segundo, si no se acuerda de lo que hizo o dijo y de qué manera o cuándo fue llevado a su casa, ¿no? Y tercero, cuando se ejecutó cosas que nunca suele hacer estando en su sano juicio. Al menos, pues la definición de la embriaguez perfecta, pues es aplicable a lo largo de la historia sin ningún cambio, hay que decirlo. Eran buenos observadores los teólogos, los teólogos morales, ¿no? Y de las proposiciones condenadas por el Papa Inocencio XI, el onceno, mediante una bula, la Sanctissimus Dominus, del 2 de marzo de 1679, que condena los excesos en el comer y en el beber. Se considera que comer y beber hasta hartarse, pues va en contra del modo debido de comer y beber que debe tener un buen cristiano. Y con eso se comete el pecado de la gula. Diego de Savera Fajardo, en una obra dedicada a la educación de príncipes, critica pues el exceso en la bebida y la comida. El cardenal Berarmino también entra al tema. Y por su parte, ¿qué nos dice Juan de Solórzano Pereira, el gran jurista del derecho indiano, en su emblemata Kentum? Habla de la violencia del príncipe cuando está bajo la influencia del vino, ¿no? La ingesta en exceso languidece y debilita el cuerpo y debilita la mente, debe de ser evitada, dice Juan de Solórzano y Pereira. Después hablará también de la producción del vino en el mundo indiano. El fuero real hace mención, ya en el derecho castellano, de la compraventa de vinos. Las siete partidas trata de la compraventa de vino. Y esto, si todo este derecho castellano lo vamos a recibir en el derecho indiano y posteriormente seguirá o se mantendrá vigente durante todo el siglo XIX, ¿sí? Como herencia del mundo hispánico, ¿no? Si hay un derecho de transición en donde el, ah, el antiguo derecho indiano se mantiene vigente en el México del siglo XIX y va a ir siendo sustituido por las disposiciones propias de los congresos estatales y de los congresos generales. El Estado mexicano se va a preocupar por la fiscalización del vino y va a ser Agustín de Iturbide quien emita los dos primeros decretos de fomento a la industria vitivinícola, ¿no? De las primeras cosas que hace es fomentar el cultivo de la vid y el desarrollo de viñedos en el Imperio Mexicano, ¿no? Y este esfuerzo, digamos, del gobierno mexicano la producción de vinos, pues se va a enfrentar con una realidad y es que la calidad de los vinos mexicanos no será suficiente para competir con los vinos franceses importados y con los vinos españoles, que van a ir sustituyendo, ¿sí? Van a ir supliendo a los vinos mexicanos, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, los menús de los banquetes presidenciales en tiempos de Porfirio Díaz o en tiempo del Imperio, pues, hombre, digamos que no se limitaban en el acceso a los buenos vinos franceses, ¿no? Las grandes etiquetas estarán ahí presentes, mismas que siguen vigentes hasta nuestros días, ¿no?
Ahora, el registro del etiquetado va a ser también un tema recurrente, es decir, cuando el 28 de noviembre de 1889 se publica nuestra primera ley de marcas de fábrica, y pues la primera marca que se registra será una marca de vino, justamente, de hecho, será una marca de champaña, y será la marca Moët Chandon. Esa será la primera marca en el derecho mexicano. El 27 de julio de 1899 se registra esa primera marca. Y vamos a encontrar un montón de registros marcarios de vinos que todavía se comercializan y todavía se venden de champañas, de vinos de Jerez, de vinos españoles, de vinos franceses, etcétera. Posteriormente, en el siglo XIX, vamos a tener una expansión importante del comercio vitivinícola, ¿no? Para 1888 se funda la bodega de Santo Tomás y para 1943 se expide la primera ley vitivinícola, una ley del 29 de diciembre, no, del 29 de diciembre de 1942, se expide esta ley y se publica en el Diario Oficial el 25 de marzo de 1943, ¿no? Una ley en donde se crea un Consejo Nacional Vitivinícola, en donde se da una primera definición, pues, de vino, no entendiendo qué es el vino derivado del jugo de la uva, ¿no? Dice el artículo 12 de esta ley, es el líquido que proviene de la fermentación total o parcial de los jugos de la uva fresca, con o sin el bagazo de su expresión, así del momento de exprimirla, ¿no? Sin adición alguna de otra sustancia, ni más manipulación que la que le es propia, especificada y admitida en los artículos de la reglamentación especiales. Y es una primera ley que se da además en el contexto de la industrialización vía sustitución de importaciones, en el contexto precisamente del impulso o de un nuevo impulso en la industria vitivinícola. Después, la regulación se va a dar a través de normas oficiales, ¿no? De normas oficiales mexicanas, ¿no? Sobre bebidas alcohólicas, denominación, especificaciones físico-químicas, información comercial, métodos de prueba. Va a haber una serie de disposiciones relativas al etiquetado, ¿no? Muy recientemente, en el seno de la Organización Internacional del Vino, donde yo represento como experto científico a México en la parte de economía y derecho, se ha discutido mucho el tema del etiquetado electrónico, ¿no? Que encuentren ustedes un código de barras en la etiqueta y lo puedan ustedes abrir con su teléfono y eso los puede llevar a una visita al viñedo o a una mayor explicación sobre la producción de ese vino. En México no se puede sustituir la etiqueta de papel por una etiqueta electrónica, sino que la etiqueta electrónica es complementaria siempre a la etiqueta en papel, ¿no? En el caso mexicano, la producción, pues, vitivinícola ha experimentado un desarrollo muy importante en los últimos tiempos, ¿no? De entrada, con la expedición de una muy esperada ley en la que se había venido trabajando 10 años, tomó la discusión de la Ley General de Fomento a la industria vitivinícola. Una ley que después de un largo proceso, pues se aprueba el 20 de marzo del año 2018 en el Senado de la República, se devuelve a la Cámara de Diputados y finalmente se publica en el Diario Oficial el 23 de mayo de ese año, 2018. 8 años antes se había presentado el proyecto. Ahora, esta Ley General de Fomento de la Industria Vitivinícola es una ley pues todavía muy limitada. Es una ley en donde, si bien se habla de fomento, pues poco fomenta a la industria vitivinícola. Que uno de los grandes temas es el tema fiscal, es el cobro del IEPS al vino. Es decir, no entender que el vino en realidad es un alimento. El vino no es una bebida alcohólica común y corriente, el vino forma parte pues de una cultura y forma parte de la alimentación pues en la mesa, ¿no? Y una de las cosas que se ha estado batallando por el industria vitivinícola es la eliminación del IEPS o la no aplicación del IEPS a los vinos de uva. Esta ley de fomento sí, es un paso, pues, importante, asigna responsabilidades a las diferentes secretarías, pero, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, su responsabilidad de fomento es registrarlos fiscalmente a los productores de vino. Pues ahí no hay mucho fomento que digamos, más bien es una forma de amarrarlos en términos fiscales, ¿no? En relaciones exteriores, pues servir vinos en las delegaciones internacionales, etc. Ahora, donde ha habido el desarrollo más importante es en las leyes estatales, ¿no? De fomento a la industria vitivinícola. A ver, el desarrollo de la industria vitivinícola mexicana requiere de diversificación geográfica,
¿no? De las diferentes actividades productivas. La orientación de la producción hacia vinos finos, ¿no? Inversiones en la distribución, comercialización, publicidad. Y, y actualmente la producción vitivinícola en México se desarrolla en un montón de estados de la República, ¿no? Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Sonora, San Luis Potosí. Se vinifica en Puebla y en la Ciudad de México también se está vinificando, ¿no? Si bien no se produce uva en la Ciudad de México, sí que se hace procesos de vinificación. Ahora, pese a la importancia de la industria vitivinícola, pues hay estados productores muy destacados que no tienen ley. Baja California, por ejemplo, no tiene una ley de industria vitivinícola. Tampoco Aguascalientes, ni Durango, ni Puebla, ni Sonora, desde luego la Ciudad de México, o Zacatecas, ¿no? En el caso de Querétaro, en julio del año 2022 se presentó un proyecto de ley por el diputado por Morena, Armando Cinesio, que es un proyecto bien hecho, es una ley de fomento a la actividad vitivinícola en el Estado, pero que pues bueno, está pendiente de discusión y de aprobación. Lo que sí tenemos, y esa es la noticia, digamos, del día, es que el 10 de marzo del año 2025 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Declaración de Protección de la Indicación Geográfica Vinos de la región vitivinícola de Querétaro. Tenemos nuestra primera indicación geográfica de vinos, la única que tenemos en México, y se refiere al estado de Querétaro, y se habla de los vinos de Querétaro. Si leemos esta declaración, nos quedamos con algunas dudas importantes. Por ejemplo, en la declaración no se menciona el tipo de uva que debe ser utilizada, tendría que mencionarse, para la producción de vino, ni el tipo de barrica que se puede utilizar, ni las distinciones que pueda hacerse entre un vino, si se adopta o sea, el tipo de vino, si es un vino de más o menos tiempo, su paso por barrica y qué tipo de barrica. Eso puede estar en las reglas, digamos, de ejecución de esta declaración, las que deben de seguir los productores, que esas todavía no son públicas. Entonces vamos a esperar, seguramente ahí estará la especificación de esos temas. ¿Qué uvas pueden utilizarse? Así como en Borgoña solo pueden utilizarse Chardonnay, Aligoté y Pinot Noir, pues ¿qué es lo que se puede utilizar en Querétaro? O quizás se puede utilizar cualquiera. Tampoco menciona la declaración si la uva tiene que ser del estado de Querétaro. Lo lógico y congruente es que sea del estado de Querétaro, porque el problema es que hoy día se está verificando vino en Querétaro que no es con uva del estado, sino de otros estados, ¿no? Y entonces, ese es un tema, pues, que está pendiente, ¿no? Vamos a ver si las reglas de aplicación funcionan. Ahora, ¿qué estados tienen ley vitivinícola? Coahuila, Chihuahua, Guanajuato y San Luis Potosí. Esa es la más reciente, ¿no? El caso de Coahuila, pues, es el estado con mayor tradición de producción vitivinícola, ¿no? Ahí están, pues, grandes casas productoras, Casa Madera, Don Leo, Rivero González, Hacienda El Marqués, Hacienda Perote, en fin, hay muchas, ¿no? Y algunas bodegas de carácter artesanal, y se establece a quién se le aplica la ley, etcétera. Todas estas leyes siguen más o menos un modelo. De hecho, esta ley de Coahuila está inspirada claramente en la ley de fomento de la actividad vitivinícola del estado de Chihuahua del año 2014, ¿no? Que fija pues un patrón o un esquema de regulación, ¿no? Se crea una comisión interinstitucional para la producción vitivinícola, se crea un distintivo estatal de calidad y vitivinícola coahuilense, etcétera. Sí, estas cuatro leyes tienen más o menos características similares. Se impulsa la producción de vino, se impulsa el enoturismo en todas ellas, y a nivel federal, el enoturismo también hay una serie de propuestas de reformas para impulsar la actividad enoturística en México. Hay una oportunidad económica y de desarrollo sumamente importante, ¿no? Finalmente, vamos a encontrar disposiciones que regulan la producción y comercialización del vino en los tratados comerciales firmados por México. En el TEMEC, que estará sujeto a revisión próximamente, y que está bajo fuego, bueno, pues hay disposiciones sobre etiquetado y respeto de las condiciones de origen de los vinos de la región. Hay disposiciones específicas en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en su nueva versión, en su versión actualizada, que finalmente ya esperemos entre en vigor próximamente. Ya se anunció que se le daría marcha adelante. Con la Unión Europea hay una serie de acuerdos de reconocimiento mutuo de denominaciones de origen y de medidas de protección. En fin, es notable, ¿sí?, que en el mundo hispánico, digamos, en el mundo de habla hispana, pese a la intensa producción vitivinícola que podemos encontrar
en Chile, en Argentina, en España, en Portugal, ahora ya en México, eh, poca literatura jurídica nos encontramos sobre el tema. ¿No? Hay literatura sobre denominaciones de origen, sobre indicaciones geográficas específicas sobre algunos temas vinícolas, sobre etiquetado, pero poco hay en textos generales sobre vino y derecho. Eso sí lo vamos a encontrar en Italia, sí lo vamos a encontrar en Francia, en donde hay despachos inclusive dedicados específicamente a atender a los productores vitivinícolas. Es toda una agroindustria que genera empleo, desarrollo tecnológico, que fomenta las correctas prácticas enológicas, que modela el paisaje y que merece, pues, de una adecuada regulación y de un adecuado estudio. Para los que tengan interés en la materia, publiqué yo en 2023 un libro que se llama El vino y el derecho, que lo pueden ustedes descargar gratuitamente de la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es un libro publicado por la Universidad de Bordeaux, conjuntamente con la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En papel se puede conseguir en la Autónoma de Chihuahua, pues en México ya está agotado. Estamos trabajando ya en la segunda edición que esperamos aparezca este año, ¿no? Y con esto pues termino y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. Hay, hay, hay dos preguntas. Bien. Pregunta Luz, ¿cuál ha sido el mayor reto legal que ha enfrentado la industria vinícola en los últimos años? ¿Correcto? A ver, en el caso de México, de entrada la falta de regulación, es decir, que es una desventaja y es una ventaja. Si la falta de regulación ha permitido a los productores pues hacer básicamente lo que quieran en términos de producción vitivinícola, experimentar, utilizar diferentes tipos de uva, es decir, el que no haya denominaciones de origen o indicaciones geográficas en México, salvo la muy reciente de Querétaro, pues hace que yo pueda utilizar la uva que se me dé la gana, los tiempos de añejamiento que se me dé la gana, tal cual. Es decir, en México no está regulado el concepto de reserva y de gran reserva, y de decir que es el concepto español, ¿no? Pero también es una desventaja, ¿por qué? Porque entonces los controles de calidad se dejan en manos absolutamente de los productores, ¿no? Y como muchas veces faltan recursos, y como siempre, ¿no? Entonces puede ser que les habrá pasado que quizás tengan una añada de un vino de la etiqueta tal, de la casa tal, con la misma uva, que un año está buenísimo y a los 2 años no se puede beber, ¿no? Su calidad es inferior, ¿no? Ahí es la casa productora la que tenía que haberlo retirado, no haberlo envasado con esa etiqueta, haberlo envasado quizás con una etiqueta distinta de menor nivel, ¿no? Todo eso es lo que tendría que contemplarse en la creación de indicaciones geográficas y de denominaciones de origen. Creas el gran reto que perciben los productores tiene que ver con la parte fiscal y es la aplicación del IEPS, ¿no? Si entendemos que el vino es un alimento, no tendría por qué aplicársele el IEPS, o al menos tendría que aplicársele un IEPS mucho menor al que se le aplica actualmente, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y la otra pregunta es, ¿qué casos de disputas legales sobre denominaciones de origen le parecen más interesantes o polémicos? Pues mire, quizás hay varios. En Francia ha habido, respecto de champaña, por ejemplo, ha habido muchos pleitos sobre el uso del término champaña, sobre la posibilidad de su utilización en etiquetado de otros productos. En el caso de México tenemos un caso interesantísimo, que es el tema del tequila, ¿no? Que es nuestra bebida, pues, bandera, y que se utilizó en el etiquetado de una cerveza internacional que decía que contenía tequila. Bueno, y pues eso llevó un procedimiento en Holanda en contra de la utilización del término tequila, y después en una serie de audiencias en la Comisión Europea. Yo ahí participé precisamente como experto por México para el tema de la denominación de origen, señalando pues que no era un obstáculo técnico al comercio, ¿no? Eh, eh, Ese es un caso muy interesante, pues, sobre la defensa de nuestras denominaciones de origen. Tenemos que tener mucho cuidado y ser especialmente estrictos en las denominaciones de origen que tenemos en México. Cuando hay una denominación de origen, tiene que haber un solo organismo regulador, no puede haber más.
Así es como se manejan las denominaciones de origen. Ese organismo regulador es el que dice si este producto determinado cumple con la denominación de origen o no. Si tengo varios organismos reguladores, pues voy con uno o luego con otro o luego con otro, ¿no? Y entonces, y eso da pie, pues, a procesos de posible corrupción, a reducción de los baremos, digamos, de calidad, etcétera, ¿no? Vemos lo que ha pasado con el mezcal, por ejemplo, donde hay muchos organismos reguladores, y pues encontramos mezcales de muchos niveles y características, y bien todos certificados, ¿no? Creo que la regulación del tequila es una regulación que ha funcionado bastante bien y que hay que proteger y asegurarnos de que sea siempre un solo organismo regulador, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y bueno, yo, por último, yo quiero preguntar, ¿cómo es que le surgió la curiosidad de investigar Sobre sobre el este tema? tema, pues mire, mi familia hizo vino en Chihuahua, yo soy de Chihuahua, hizo vino en Chihuahua hace muchos años, una producción pues, casi nada más de cuates, ¿no? Se compraba uva Chardonnay, Merlot y Cabernet Sauvignon ahí en Chihuahua, que produce uva desde hace muchos años, y se pisaba la uva y se embotellaba pues, para consumo de las familias participantes. Eso fue en los años 60. Siempre hubo una cultura del vino en la casa, ¿no? Si el vino se consumía era de la comida y se hablaba de vino. Mi padre tenía, Rodolfo Miramontes, que era un gran jurista, tenía la costumbre de quitarle las etiquetas a los vinos y ponerlas en álbumes fotográficos, antes cuando se imprimían las fotografías, ¿no? Y dividía los álbumes por región, ¿no? Y quizás con alguna nota de con quién se había bebido tal y cual botella. O sea, había una cultura vinícola en la casa. En el año 2010, me parece, o 2008, di una conferencia en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, en una conferencia de fin de año, que siempre es una conferencia así más ágil, previa a la cena, y escogí el tema de vino y derecho como dos temas que le interesan a la abogacía, ¿no? El derecho y un buen vino. Y ahí me di cuenta que era un tema, que había un campo de exploración y de trabajo muy importante, ¿no? O sea, en México no hay despachos especializados en materia vitivinícola, no hay un conocimiento técnico jurídico sobre materia vitivinícola. En ese sentido, este libro busca llenar ese hueco, ¿no? Es un texto en donde van a poder ustedes encontrar todo esto que vimos de vino, derecho, vino, religión, etcétera, la regulación del vino en México hasta la fecha, ¿no? Las diferentes leyes estatales. Y me meto a la regulación del vino en Francia, España, la Unión Europea, Estados Unidos, Chile y Argentina, ¿no? Con una visión comparada. Creo que o sea, no hay otro libro así en el mundo hispanoamericano. La idea es plantear, pues, una suerte de manual sobre la realidad de la regulación jurídica del vino. Y espero, pues, que sea de utilidad. Y creo que había dos preguntas más por ahí. Este, No, son las que ya se las que ya, realizaron. las que ya se. Perfecto. Muy bien. Sí, muchísimas gracias, doctor. Pues ya damos por concluida esta plática y le agradezco muchísimo su tiempo. Estuvo muy, muy interesante. Yo creo que vamos a tener que hacer una teórica y práctica. No teórica y práctica, exacto. Así es como hay Y que hacer esperamos, esto, ¿eh? Muy y bien. esperamos con mucho, mucho entusiasmo su otra edición de este libro. Claro que sí. Muchísimas gracias y los invito pues a consultarlo. ¿Mm? Gracias a usted, que esté muy bien. Buenos Igualmente, hasta días. luego. Hasta Adiós. luego.